estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir y truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso. Tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso. Tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, por siempre y siempre, oh Les invito al Evangelio de Marcos, capítulo 4. Desde el verso 1 hasta el 20. La silla de plata es un cuento escrito por C.S. Lewis y narra la historia de un príncipe que fue secuestrado por una bruja malvada y vivía en un mundo soterrado. Aquel príncipe no sabía quién era y se dedicó a vivir una vida de vanidad, una vida muy superficial. Pero
durante 5 minutos, una vez al día, aquel príncipe recordaba quién era y de manera desesperada gritaba: soy una persona banal, soy una persona que no tengo propósito en mi vida y por lo tanto debía ser atado en aquella silla de plata. Ahora yo pienso que de alguna manera así vive la humanidad. Vive una vida banal, sin propósito, sin pensar en las implicaciones de cómo vive. Y quizás al acudir a un lugar como este, por 5 minutos, por 1 hora, piensa en estas verdades eternas. Quizás cuando acude al funeral de un ser amado, un ser conocido, reflexiona en la manera como está viviendo. Y antes de leer este pasaje, a mí me gustaría, de manera enfática, suplicarte que no te pongas en modo yo me lo sé. Al hablar de este pasaje, la parábola del sembrador es una de las parábolas más famosas de Jesús. Quizás muchos de los que están aquí la sepan de memoria. Pero te ruego que a pesar de que la sepas, puedas pedirle a Dios que te hable por medio de esta parábola. Porque yo pienso que la parábola del sembrador tiene mucho que decirnos a nosotros. Recordar a quién está hablando Jesús. Jesús no le está hablando a ateos, a incrédulos. Jesús le está hablando a una comunidad en Jerusalén de personas religiosas que conocían las Escrituras. Y a la luz de esta parábola que vamos a estar leyendo, lo que me propongo es que podamos ver que el verdadero discípulo de Jesús es aquel que es receptivo a su palabra y lleva fruto de manera perseverante. El verdadero discípulo de Jesús es aquel que lleva fruto, primariamente es receptivo a su palabra, lleva fruto y esto lo hace a lo largo de su vida en esta tierra. Marcos capítulo 4, versos 1 al 20. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar. Y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al mar, junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, pero no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó, creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre los espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias
de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y 100 por uno. Por favor, no cierres la Biblia. Vamos a orar. Señor, te alabamos y te bendecimos, oh Dios. Estamos más que agradecidos por este momento especial que tú nos permites estar aquí. Suplicamos, oh Dios, que nos hables por medio de tu palabra. La receptividad que necesitamos, la disposición para poder escuchar atentamente tu palabra. Que tu Espíritu Santo en esta mañana nos convenza de nuestros pecados y nos lleve a la cruz donde tenemos oportuno socorro. Si aquí hay alguien que no te conoce, que pueda ser traído con lazos de amor, o que nos está mirando por las redes, por el internet, Señor, que tu Espíritu Santo en esta mañana nos dé el recibir tu palabra, pero también el ser fructífero de manera perseverante, porque te lo pedimos por Jesús. Amén. Esta parábola es conocida como la parábola de los diferentes terrenos. Y en el sermón anterior habíamos visto a Jesús enseñando. Jesús había enseñado a las multitudes, los líderes religiosos, y en medio de esto su familia aparece, su madre y sus hermanos, con la intención de llevarse a Jesús de nuevo a su casa, porque entendían que él estaba fuera de sí. Ahora, el Evangelio de Marcos vemos a Jesús de una manera dinámica, pasando de una actividad a otra. Pero tanto en este capítulo como en el capítulo 13, Jesús aparece sentado enseñando. Era tan grande la multitud que le fue necesario montarse en una barca y ser empujado hacia el lago para que la multitud tuviese alguna barrera, porque se le lanzaban encima a Jesús. Ahora Jesús está en la barca enseñando y en el versículo 1 se nos dice que él comenzó a llamar a la multitud a que prestara atención. El que tenga oídos para oír, acérquese, utilice sus oídos para escuchar. Y nos dice que él estaba hablando en parábola. La palabra parábola es una palabra compuesta que significa poner junto a. Es una enseñanza que tú tienes un elemento para enseñar y tú lo pones para comparar y ilustrar un principio a resaltar. Pero en el versículo 13 él les dice, presten atención. Versículo 9, el que tenga oídos para oír. Aunque nuestros oídos han sido muy útiles en este tiempo de pandemia para enganchar las mascarillas, hermano, los oídos Dios los puso primariamente para escuchar. Y escuchar su voluntad, porque nuestro Dios es un Dios que habla y nos ha dado la capacidad de poder escuchar. Vengan y oigan. En estos versos 8 veces Jesús llama a poner atención, a escuchar lo que Él tiene que decir. Y es una ilustración muy conocida para la época. Una época de agricultores. Probablemente en la cercanía donde estaba Jesús enseñando, habían este tipo de terrenos. Versículo 3. El sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves de los cielos y la comieron. El sembrador está sembrando. Hay un sembrador, hay una semilla que tienen la misma característica. Es una persona con un saco lleno de semilla, esparciendo la semilla con la esperanza de que esta semilla pueda germinar y fructificar. Pero hay una parte de la semilla que cae en tierra dura, en el camino. Estos sembradíos eran divididos por caminos. Eran de tierra, pero esta tierra tenía la peculiaridad de que estaba bien compactada, endurecida a la totalidad. No había manera de que esta semilla pudiese brotar. La semilla se quedó en la superficie por la dureza de aquel terreno. Yo les mencioné el domingo pasado
que cuando estaba la carpa, aquí quitaron primero la capa vegetal y luego echaron un material bien duro, una roca molida para hacer este edificio. Y en las orillas yo traté de ver si se sembraba algunas matitas. Y eché un poquito de tierra, cavé, pero nacieron con mucha dificultad. Y al pasar de los años fue infructífero, no pudieron germinar, no pudieron dar fruto. Quizás como premio de consolación, algunas echaron unos limoncitos que no daban casi ningún tipo de agrio. Ahora, esta semilla no tuvo lo que se esperaba. Esto es interesante porque es un terreno duro. No hay posibilidad de que esta semilla fructifique. Pero hay otro tipo, en este tipo de terreno pasó algo. Vinieron las aves y dijeron, desayuno gratis. Y se comieron aquella semilla que se quedó en la superficie de aquel terreno endurecido. Pero Jesús resalta otro terreno, un terreno pedregoso, versículo 5. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz y se secó. Este tipo de terreno es un terreno que tiene una capita de tierra por encima. No fue que el sembrador vio piedra y tiró. No. Es un terreno que aparentemente es fructífero en la superficie, pero debajo lo que hay es una gran capa de piedra. De hecho, cuando el agricultor iba a sembrar, lo primero que hacía era arar el terreno, sacar este tipo de piedras que iban a impedir que la semilla pudiera fructificar. ¿Y qué pasa? Aquí, si usted se va dando cuenta, la semilla penetró. A diferencia de lo que era el camino, la semilla se quedó superficial. Pero aquí vemos que encontró algo de tierra, penetró un poco. ¿Qué pasó? Nace, empieza a verse de manera exuberante la planta y el sembrador dice, wow, mira, está naciendo, qué bueno. Se ve con potencial de fructificar. A primera vista crece más rápido que el resto. ¿Cuál es el punto? Pero salido el sol, versículo 6, se quemó porque no tenía raíz y se secó. No pudo penetrar, el terreno estaba endurecido, había piedras que obstaculizaban la profundidad de las raíces. La misma semilla, el mismo sembrador, el terreno haciendo la diferencia. Pero hay un tercer terreno, versículo 7, un terreno lleno, infestado de espinos. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Aquí hay otro tipo de terreno, aquí creció quizás un poco más, pero llegado el momento cuando trató de subir, los espinos ahogaron aquel fruto, aquel árbol que estaba creciendo. La palabra espinos es la misma palabra que se utilizó para la corona de espinas que se puso en la cabeza de Jesús. Cardos y espinos no sirven. Al contrario, es un obstáculo, es parte del juicio dado al hombre en Génesis 3, 17 al 19. La tierra producirá cardos y espinos para dificultarte la labranza y que te ganes el sustento para ti y tu familia. Las malas hierbas crecen rápido, con prontitud. ¿Y qué pasa? Que al final terminan compitiendo con aquella semilla por los mismos nutrientes, por la misma luz del sol y finalmente ahogan, bloqueando la luz del sol, ahogarán aquella planta que fue sembrada. Hace muchos años, yo iba caminando en el bachillerato con un amigo y pasamos por un baño y él me dijo algo que nunca se me olvidó. Él me dijo, de ese baño sale un olor a mistolín secuestrado. Y yo dije, mistolín secuestrado, ¿cómo así? Y él dijo, sí, porque hay un olor a mistolín que tú puedes percibir, pero también hay un mal olor como que ahoga el mistolín. Él quiere oler, pero
el mal olor es mayor. Esta semilla está tratando de crecer, pero los espinos la están ahogando. Verso 8, hay otro tipo de terreno, pero otra parte cayó en buena tierra. Esta cayó, fructificó, dio fruto, brotó, creció y produjo al 30, al 60 y al 100 por uno. Aquí está la tierra fértil, en un campo que ha sido preparado, en un campo que la semilla no tiene obstáculos para crecer, puede profundizar, el suelo está limpio, no hay piedra, no hay espinos, ha sido preparada y entonces está fructificando y lleva fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Evidentemente, hermanos, que más que la cantidad de semilla que va a producir, está hablando de la bonanza, de la prosperidad, de la ganancia que se ha obtenido al realizar esta siembra. Yo conozco un ingeniero agrónomo de la línea noroeste, que él sembró una gran extensión de terreno, pero tuvo ciertas dificultades. Primero hubo una sequía, él tuvo que instalar una bomba, la bomba se dañó, tuvo que alquilar otra bomba con los costos de combustible que esto implicaba. Al final la cosecha fue muy buena, fue excelente la cosecha, pero él perdió dinero. Por todos los gastos y lo imprevisto que tuvo, no le fue rentable esa cosecha. Ahora lo que Jesús está diciendo, que en este terreno, este tipo de terreno tuvo beneficios. Fue rentable la siembra. El sembrador quedó conforme con lo que él obtuvo, porque obtuvo ganancias. Como dice Génesis 26, hablando de Isaac y de Rebeca. En medio de la dificultad, Isaac en aquella tierra cosechó aquel año 100 por uno y lo bendijo Dios. No es que de un grano salían 100 más. Dios bendijo la productividad de aquel terreno. Ahora, hermanos, hay una segunda parte en la historia, es que Jesús explica esta parábola. Son 4 terrenos, uno que es duro, un camino, hay uno que tiene piedras, hay uno que tiene espinos y hay un terreno que es fértil. La segunda mitad de la parábola, desde el versículo 9, Jesús explica la parábola. Él llama a las personas que le están escuchando, que se interesen por la enseñanza. Versículos 9. El que tiene oídos, oiga. Lucas dijo que él gritó. El que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Sabe lo que ocurrió? La multitud se fue a su casa con la primera mitad. Pero el versículo 10 nos dice que cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre el significado de la parábola. Los curiosos, la multitud, se fue tranquila. Pero los discípulos y los apóstoles se le acercaron a él para buscar, entender y profundizar en aquel conocimiento. Y eso hizo Jesús, le explicó, versículo 11, y les dijo: a vosotros les es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Wow. Jesús le dice, esa multitud curiosa, esa multitud que no le interesa mi verdad, esa multitud que no quiere arrepentirse de sus pecados, le estoy hablando en parábola con un doble propósito. Para que ellos escuchando no entiendan nada y no vengan al arrepentimiento por la dureza de su corazón. Esa multitud hipócrita que cuando veía los milagros de Jesús, en vez de arrepentirse, decía que echaba los demonios en nombre de Belcebú. Pero para ustedes, para los discípulos, yo les voy a enseñar. Evidentemente, hermanos, que cada sermón tiene una implicación. Por un lado, de esperanza para aquellos que se ven a sí mismos como pecadores y claman a Dios por misericordia, pero también un elemento de juicio.
Porque cada oportunidad que tú escuchas la palabra de Dios y la rechazas, es una oportunidad, es una evidencia más de la gracia de Dios y de la misericordia de Dios para contigo. Por eso el llamado de Jesús, el que tiene oídos para oír, que oiga. Estas personas, los discípulos, estaban evidenciando que ellos tenían oídos para escuchar, que ellos anhelaban las enseñanzas de Jesús, que ellos estaban detrás de Jesús más que por el pan y los peces, sino porque necesitaban el conocimiento que solo Jesús podía darle. Ahora, la palabra que utiliza aquí, misterios, no se refiere a un conocimiento gnóstico, que haya que hacer algo trascendental para obtener este conocimiento. La palabra misterio está hablando de un conocimiento que en el Antiguo Testamento era oculto, pero que ahora con el Nuevo Testamento Jesús lo está evidenciando. Por ejemplo, la salvación de los gentiles. ¿Cómo serían salvos los gentiles? En el Antiguo Testamento vemos que en Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. Pero vemos en el Nuevo Testamento que la manera como serían benditas todas las naciones de la tierra es por un descendiente de Abraham llamado Jesús, quien es el Salvador del mundo. El Evangelio en un determinado momento estuvo oculto en el Antiguo Testamento, como dice Efesios capítulo 6, versículo 19. Pero para nosotros nos es conocido a plenitud. ¿Quién sería el Mesías? Para nosotros no es una incógnita. Sabemos que es Jesús de Nazaret. Es como en esas joyerías, todo lo que es falso se pone adelante en los cristales. A fácil robar, pero la perla, pero la joya más valiosa está en caja fuerte, reservada para un comprador que realmente tenga el dinero y esté interesado en comprarla. Y se le mostrará bajo las medidas de seguridad. Las verdades de Dios están reservadas para aquellos que quieren escudriñarlas, buscarlas en oración, en dependencia de su palabra. Los discípulos estaban detrás de esta enseñanza. El sembrador no nos dice quién era. Aquellos que enseñan, que proclaman la verdad del Evangelio. La semilla, la palabra de Dios. Y el terreno, los corazones de los seres humanos. Ahora, la semilla junto al camino, versículo 15. Jesús dice, estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la escuchan, enseguida viene Satanás, el adversario, el diablo, y la quita, y le quita la palabra que se sembró en sus corazones. Fácil oír, pero no ponen atención. Un corazón endurecido. Las joyas usted no las deja en la calle tirada. Lo que tiene valor usted no lo deja afuera en el patio de su casa o en la calle enfrente de su casa. Ellos escuchan la palabra, pero como están tan endurecidos, ya ellos tomaron una decisión. No me interesa la palabra de Dios. Usted y yo conocemos personas que van a la Biblia para buscar un versículo y tuitearlo, subirlo a unas redes sociales. De hecho, hay algo novedoso, ver políticos tomando la palabra de Dios para defenderse de actos de corrupción. Toman la palabra de Dios, pero no creen en la palabra que están leyendo. Jesús dice, los de junto al camino oyen, pero viene el diablo y le quita la palabra. Son como Sedequías, aquel hijo impío de Salomón, duro de corazón, dispuesto obstinadamente a desobedecer totalmente la voluntad de Dios. O como aquellos fariseos en Juan 8:44, que Jesús le dijo, sí, ustedes creen que son hijos de Abraham, pero están equivocados. Ustedes son hijos del diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Son como el perro que vuelve a su vómito. Están endurecidos y la palabra no entra, no permea, porque la dureza de su corazón no la permite. El diablo viene y la roba la palabra. La pregunta es, ¿cómo lo hace Satanás? ¿Cómo Satanás roba aquella palabra? Con el engaño. Ellos están engañados, piensan que por tener un corazón religioso es suficiente.
Acordaos que Jesús está hablando con fariseos y con gente de Israel religiosa. Él no está hablando en un contexto de ateísmo. Pero la manera como Satanás le ha robado la palabra es engañándolo, pensando, haciéndoles creer que con una religión muerta es suficiente. Pero otra manera en que él roba la palabra es aferrándolos a ellos o seduciéndoles a las prácticas de conducta pecaminosas, llevándoles a un punto en que ellos amen más el pecado que la voluntad de Dios, desviándolos de la palabra de Dios. Pero el segundo terreno, Jesús explica, verso 16, sembrados en terreno pedregoso. Estos son asimismos los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando oyen la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación, la persecución por causa de la palabra, tropiezan. ¿Sabes qué, hermanos? Vendrá persecución, vendrá prueba. Por eso hemos dicho que la evidencia del verdadero discípulo es uno que recibe de manera adecuada la palabra de Dios, fructifica de manera perseverante. Vendrá la prueba. Estos que oyen superficialmente están contentos, se engranojaron con el sermón, están gozosos, pero a la prueba, como dice el Salmo 129:6, son como la hierba que crece encima de los tejados. Cuando le da el sol se secarán, cuando venga la prueba los secará. ¿Por qué? Porque no tienen raíz, no tienen mucho interés en lo que están oyendo. Es una notoriedad temporal, no han profundizado, no han crecido en profundidad, en conocimiento de Dios. La raíz no le puede sostener. No han tomado genuinamente el costo de seguir a Jesús. No han considerado lo que va a implicar para su vida. Ellos están emocionados, pero no tienen unas convicciones que les sostengan en medio del sufrimiento y de las pruebas que han de venir en la vida. Es una explosión de alegría, pero no de convicción. Cuando Jesús le dijo a Pedro, ¿quieres irte con la multitud? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? ¿A dónde yo iré si solo tú tienes palabra de vida eterna? Esto se explica claramente. Juan nos dice en primera de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Eso explica por qué hay personas que muchas veces usted lo ve contentos, que quieren servir, que quieren buscar de Dios, que quieren crecer. Y así como suben la espuma, suben, después bajan. Son como lo inconstante que dice Santiago, como la ola del mar, sube y baja. No tienen raíz. Tercer terreno, el que cayó entre espinos. Estos son los que fueron sembrados en los espinos. Oyen la palabra, ha crecido la planta, hay un problema. Alrededor de la planta hay espinos. Afanes de este siglo, versículo 19. El engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas entran y ahogan la palabra y la vuelven infructuosa. Afanes, el engaño de las riquezas. Y no habla aquí simplemente de los ricos de este engaño. Es el amor al dinero. Pobres, avaros. Hay gente pobre que ama la riqueza, que vive detrás de esas riquezas y codician otras cosas que no tienen. ¿Y qué ocurre? Que aquí entran y ahogan la palabra de Dios, haciéndola infructuosa. Aquí hay una señal de productividad. La planta ha crecido,
pero está en un terreno lleno de maleza. Como dice ese filósofo español, Alejandro Sanz, tienen el corazón partido. Están amando a Dios, pero al mismo tiempo amando al mundo. Quieren a Dios, pero quieren todo lo que el mundo les ofrece. Un amor al mundo. Los afanes, las riquezas, los placeres de la vida les seducen y terminan siendo como Demas, apostatando de la fe porque amó más al mundo. Claramente, dice Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si ustedes aman al mundo, evidencian que el amor de Dios no está en ustedes. Y lo que Juan está diciendo no es, no ames la cordillera, no ames los ríos, ni la belleza de la naturaleza. No es eso lo que Juan está diciendo. Lo que está diciendo al referirse al mundo son esos placeres, esas ambiciones de una mente no regenerada, que no ha conocido a Dios. Como dice Santiago, ninguno puede servir a dos señores. O ama a uno y aborrece al otro. De igual manera no puede servir a Dios y a las riquezas de este mundo. Hermanos, aún nuestras motivaciones tienen que ser lavadas con la sangre de Cristo. Aún nuestros anhelos. Porque nosotros podemos tener anhelos legítimos y esos anhelos legítimos ser satisfechos de una manera pecaminosa. Anhelos legítimos. Alguien puede querer tener un trabajo y verse en desempleo, pero no implica que porque tú tengas la necesidad de un trabajo, pongas un punto de droga en tu casa. Y cuando el pastor te llame, hermana, ¿y qué fue? No, yo tengo que ganarme el sustento de mi familia. La Biblia dice que tengo que proveer para mi casa. No de una manera ilegítima. Los afanes, el quehacer. En mi grupo pequeño, les recuerdo con mucha frecuencia al niño que le dieron 2 monedas, una para la ofrenda y otra para ti. Y él se puso a hacer malabares y se cayó por la cañería y dijo, Señor, mira, se caen los 5 pesos tuyos. Los afanes que roban siempre el tiempo del Señor. El tiempo de entregar y servir a Dios con nuestros dones. Finalmente, hay un terreno fructífero que es explicado. Estos fueron, versículo 20, los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto. Ahora, hermanos, vea que los frutos que está dando van de acuerdo a las capacidades, 30, 60 y 100 por uno. Estos no solamente escuchan, estos comprenden el evangelio, estos se acercan por información y comienzan a fructificar. ¿Usted se acuerda del etíope, Hechos capítulo 8, verso 29 al 39? Aquel hombre va leyendo las escrituras y no la entiende. Y de manera milagrosa Felipe se le acerca y le dice, ¿tú entiendes lo que leí? Él dice, no. ¿Cómo voy a entender? Nadie me explica. Explícame, tú me quieres explicar. Y Felipe le explica. Y le pregunta, ¿y quién es este que habla? Este profeta, ¿quién es? Y Felipe le dice, este es Jesús. Y él sigue en su enseñanza y aprendizaje. Y dice un momento, espérate, mira agua. Yo quiero bautizarme. ¿Hay algún impedimento? No, pues bautízame. O sea, tenía deseo y esa fe le llevó a buscar entender. Y ese entender le llevó a obrar de acuerdo a ese entender. Y fue bautizado. Juan 8:31, Jesús dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si permanecéis verdaderamente en mi palabra. Es permaneciendo en Jesús. Jesús dijo, Juan 15:2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, el Padre, que es el viñador, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, el mismo Padre lo limpiará y llevará más fruto.
porque separado de mí nada podéis hacer. Hermanos, ese fructificar es en dependencia, es unido a Dios y a los medios de gracia que Él ha dado. Pero evidentemente hemos visto ese elemento cardinal que es la receptividad a la palabra de Dios. Lo que hace la diferencia es el tipo de terreno y es la receptividad, el valorar la palabra de Dios que ha sido predicada, que ha sido recibida y permitir que esa palabra cale en nuestros corazones, permee nuestra vida, que nos interesemos por conocer la verdad de Dios. Mira lo que dice Isaías capítulo 5, versos 1 al 4. Dios quejándose de Israel, hablando con una analogía de una viña. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Mi amado tenía una viña en una ladera fértil. La cercó, la despedregó y la plantó de vides escogidas. Había edificado un lagar, una torre, y esperaba que diera uvas buenas. ¿Y qué pasó? Dio uvas silvestres, esas que se dan en los montes. Ahora pues, vecinos de Jerusalén, varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más podía haber yo hecho por mi viña que no haya hecho? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestre. Le mostraré ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá cardos y espinos, y aun las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá la planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. ¿Qué dice Dios de Israel? Dios escogió una nación humilde. Hizo todo lo que debía hacer para que fructificara, pero en vez de fructificar, una y otra vez Israel se apartó de la voluntad de Dios. Hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado cómo nosotros recibimos la palabra de Dios. Porque a veces podemos pensar en terreno no fértil, en otras personas y no vernos a nosotros mismos. La respuesta que cada uno de nosotros damos a la palabra de Dios dependerá de nuestro corazón. Evidencia qué tipo de corazón somos. El fruto es la única evidencia de que realmente estamos perseverando y escuchando de manera correcta la palabra de Dios. Realmente, hermanos, es ahí donde tenemos que reflexionar. Es ahí donde nosotros debemos detenernos y pensar en la condición de nuestra vida ante la palabra de Dios. ¿Cómo estamos nosotros anhelando la palabra de Dios? ¿Cómo estamos valorando la palabra de Dios? Si quizás Dios viene a nuestra vida, ¿qué lugar tiene la palabra de Dios en nuestro diario vivir, en nuestra vida de devocional, en nuestro trabajo? ¿Cómo nosotros estamos llevándonos la palabra de Dios a nuestro hogar? No simplemente al escuchar en un domingo como este, un mensaje de 30 o 40 minutos, sino en la cotidianidad. Si los mandamientos de Dios están sosteniendo nuestras vidas. Si puede el mundo ver los frutos, si hay una evidencia al pasar del tiempo en los caminos del Señor, ha habido un crecimiento, una madurez, o se puede decir que hoy estás más lejos del Señor que ayer. Lo que Jesús está diciendo con esta parábola es llamando al arrepentimiento, porque estas verdades son esenciales para poder crecer en el reino de los cielos. Por eso Jesús le dijo a los discípulos: si ustedes no entienden esto, ¿cómo entenderán mayores enseñanzas? Si ustedes no entienden la manera en que fructifican, en que crecen, en que el Espíritu Santo les forma a ustedes al utilizar la palabra y producir frutos, evidentemente no crecerán. Es por eso la urgencia, hermanos, de nosotros examinarnos
Como decía el salmista David, examina mi corazón, pruébame tú, oh Dios, a mí, y ve si hay en mí camino de perversidad, y tú mismo, Señor, guíame por el camino de rectitud. Hermanos, al ver esto, es mi oración que podamos nosotros ser llevados, limpiados por el Señor, para poder seguir fructificando. Porque mira cómo Jesús termina la parábola: con aquellos que llevan mucho fruto. Porque ese es el deseo de nuestro Señor, que podamos llevar mucho fruto.